Hola, bienvenidos. Mi nombre es Juliet Guerra, asesora en seguridad y salud en el trabajo para el Fondo Solicom. El día de hoy vamos a compartirles una presentación sobre generalidades del COPAS Vigía SST Comité de Convivencia Laboral. Encontramos dentro de la presentación unos objetivos que es conocer qué es el COPAS, Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo, el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia Laboral. Identificar cuándo aplica cada uno, reconocer funciones, responsabilidades y diferencias, dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, comprender la importancia de estos comités en la empresa y saber a quién acudir en cada situación. Encontramos unas definiciones como lo es qué es COPAS y qué es Vigía. Dentro del COPAS encontramos que es un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un organismo de promoción y vigilancia del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, conformado por representantes del empleador y de los trabajadores, cuyo objetivo es la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Y Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo es la figura responsable de apoyar la gestión del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en empresas con menos de 10 trabajadores, actuando como representante de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es donde encontramos las diferencias de cuando una empresa va a crear una conformación de un COPAS o de un Vigía en seguridad y salud en el trabajo. Esta es su definición. Aquí encontramos la conformación del COPAS y del Vigía y ver en qué empresa o cuándo nos aplica la conformación de cada uno de ellos. En el COPAS encontramos que la característica de estar conformado por igual número de representantes por parte del empleador e igual número de representantes por parte de los trabajadores, de allí su denominación paritario, el cual hace referencia a igualdad. Y en el Vigía encontramos que empresas con 1 a 9 trabajadores de asignación mediante elección o acuerdo cumple funciones similares al COPAS y no requiere conformación paritaria. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del COPAS vamos a tener que hacer una convocatoria a los trabajadores. ¿Para qué? Para que ellos se realicen una postulación y luego se pueda hacer una elección mediante una votación. Y por eso su denominación es paritario, que hace referencia a la igualdad. O sea, que para todos estén de acuerdo, que esa persona o esas personas postuladas sean las personas que los representen como organización o empresa en el momento o en el caso de seguridad y salud en el trabajo para la organización y demás, con los demás compañeros. En el caso del Vigía, solamente se hace una designación por parte del empleador, pues teniendo en cuenta también que esa persona esté de acuerdo con esa asignación que se le está haciendo, conozca sus funciones, conozca su rol como vigía. ¿Para qué? Para sí mismo poder hacer un acta y una designación del mismo. Cuando decimos que son empresas de 1 a 9 trabajadores, es que así estén denominados o estén contratados bajo la organización de 1 a 9. Si ya tengo 10 o más empleados, quiere decir que debo de generar una conformación del COPAS. El periodo de vigencia del COPAS y el Vigía será de 2 años. Siempre y cuando pues los trabajadores designados no se retiren o se genere una ruptura de contrato o se requieran ir de la empresa. En la conformación se dice que cuando se requiere una conformación de COPAS, se dice que de 10 a 49 trabajadores debe ser un representante por cada una de las partes, o sea, uno por los trabajadores y uno por el empleador. De 50 a 499 trabajadores, 2 representantes por cada una de las partes. Entonces, en este caso, 2 por empleados y 2 por empleador. De 500 a 999 trabajadores, 3 representantes por cada una de las partes. Entonces, 3 por empleados, 3 por empleador. Y de 1000 o más trabajadores, 4 representantes por cada una de las partes. Entonces, en este caso son 4 de empleados y 4 de empleador.
Las empresas con menos de 10 trabajadores deberán tener un vigía SST quien cumplirá las mismas funciones del COPAS, que ya más adelante las vamos a ver. Tenemos las funciones. Entonces las funciones del COPAS, en el caso de las empresas como lo hablamos anteriormente, se dice que es proponer y participar en actividades de promoción y prevención, vigilar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, investigar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, realizar inspecciones periódicas de seguridad, servir como canal de comunicación entre trabajadores y empleador. Y en el vigía encontremos que es proponer y participar en actividades de promoción y prevención, vigilar el cumplimiento, investigar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, realizar inspecciones periódicas y servir como canal de comunicación entre trabajadores y empleador. Si nos damos cuenta, son las mismas funciones, teniendo en cuenta que existen unas responsabilidades diferentes dentro del COPAS. Entonces, dentro del COPAS encontramos responsabilidades que es asistir a reuniones ordinarias o extraordinarias según sea el caso, registrar actas y compromisos, guardar confidencialidad, promover el autocuidado, informar oportunamente de condiciones de riesgo. Esas son como las diferencias dentro de funciones o más como las responsabilidades del COPAS. En este caso quiero hacer como una aclaración o una salvedad frente al tema de las inspecciones periódicas de seguridad. Lo digo bajo pues la experiencia con las estaciones de servicio. Cabe recalcar que el COPAS son las personas que deben de realizar esas inspecciones según sea la periodicidad como lo tengamos en nuestro programa de inspecciones, así esté allí. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Los invitamos a que tomen conciencia, generen esa conciencia que el COPAS, ese Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, sean las personas encargadas y responsables de realizar esas inspecciones frente a que en el momento que se les presente una eventualidad, una emergencia, conozcan de sus elementos, conozcan de sus equipos, dónde están ubicados, sus condiciones para que asimismo puedan reaccionar. Esa es como una de la salvedad que quiero hacer, como esa recomendación puntual, que empecemos a generar como esa conciencia con nuestros trabajadores, nuestro comité, y se empiece a ejecutar de esa manera. Y algunas estaciones de servicio que lo están manejando de esa manera, siempre les hemos recalcado que es el deber ser y es así cumpliendo como nos lo indica la legislación legal vigente. Encontramos qué vamos a hacer en las inspecciones de seguridad y en esas actas de reunión que hablamos anteriormente dentro de las funciones del COPAS. Entonces encontramos en inspecciones de seguridad, en la estación de servicio podemos inspeccionar áreas locativas, áreas operativas y áreas clasificadas, elementos para emergencias como lo son botiquín, camilla, extintores, kit de derrames, parada de emergencia, puntos de recolección de residuos ordinarios y peligrosos, bodegas de almacenamiento, puestos de trabajo y los elementos de protección personal y dotación. Que es importante recalcar aquí, tener en cuenta que dentro de la dotación pues es que cumplan con su uso y que el aporten. Recuerden que la cara de la estación de servicios son sus vendedores, sus trabajadores en general, entonces que así mismo sea su uso y su mantenimiento del mismo. Y las actas de reunión que vamos a plasmar o que vamos a dejar allí debe contener como mínimo los siguientes puntos: la fecha, la hora de inicio y de finalización de la reunión, lugar en que se realiza la reunión, nombre de asistentes, orden del día, lectura del acta anterior, accidentes presentados en el mes. Si no se presentaron, asimismo se debe dejar estipulado actividades planeadas y ejecutadas, reportes de inspecciones planeadas, fecha de próxima reunión y firma de asistentes. Recuerden que a las reuniones el COPAS lo ideal es que se complete el quórum, que estén las personas que están allí designadas, que conforman este comité, para que asimismo pues no vayan a tener ningún inconveniente más adelante. Tenemos diferencias entre comités. Acá es importante porque, bueno, ustedes dirán cuáles son esas diferencias, que me habla de un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, de un comité de convivencia laboral, de un vigía. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? El aspecto, que en este caso es COPAS, vigía y comité de convivencia, el enfoque. Entonces, el enfoque del COPAS
es en cuanto a riesgo laboral, igual el vigía, recuerden que es lo mismo, solamente que nos aplica a cierto número, con cierto número de trabajadores de la empresa o de la estación de servicio. Vigía igual a riesgos laborales, ese es su enfoque, teniendo en cuenta también su aplicación. Y el comité de convivencia, el enfoque es en clima laboral. ¿Cuál es esa obligatoriedad del COPAS? Es en empresas igual o mayor a 10 trabajadores, el vigía menor a 10 trabajadores y el comité de convivencia aplica para todas las empresas, para todas en general, de 1 a 1000 trabajadores y más. La naturaleza del COPAS es que es paritario. Recuerden que hablamos de la igualdad, de que hacemos una convocatoria, una postulación y una designación. El vigía es de manera individual, solamente va a ser una persona con su suplente, y el comité de convivencia vuelve y es paritario, ¿sí? Que igual se va a hacer una conformación. Ya ahorita a continuación les voy a hablar sobre qué es el comité de convivencia, cuándo nos aplica, cuándo debemos conformar y demás. Las conclusiones de estas diferencias entre comités, ¿cuál es? Que los comités son herramienta clave del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. La participación activa fortalece la prevención. El compromiso de todos mejora el bienestar laboral y la convivencia y la seguridad son responsabilidad compartida. Bueno, ya aquí cerrando temas de COPAS y de vigía en seguridad y salud en el trabajo, vamos a hablar más a profundidad del comité de convivencia laboral. Entonces, el comité de convivencia laboral es un órgano interno de las empresas cuyo objetivo principal es prevenir, detectar y manejar conflictos laborales, especialmente los relacionados con acoso laboral, promoviendo un ambiente de trabajo respetuoso, sano y colaborativo. Recuerden que también se hace, se designa o se conforma según pues el número de trabajadores, que ya a continuación también les voy a explicar cuándo nos aplica y cómo lo vamos a realizar. Tenemos una normatividad principal que es la Ley 1010 del 2006, donde nos habla de prevención, corrección y sanción del acoso laboral. La Ley 2209 del 2022 sobre acciones derivadas del acoso laboral. Y la Resolución 3461 del 2025, que es una nueva regulación del Comité de Convivencia Laboral que me deroga la Resolución 652 y la 1356 del 2012. ¿Por qué le puse en negrilla? Porque es importante que tengamos en cuenta que es una resolución que salió hace poco, en septiembre del 2025, y que nos derogó las anteriores resoluciones que iban enfocadas al Comité de Convivencia Laboral. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hacer aplicación a esa resolución 3461. Si ya veníamos con un comité de convivencia conformado con las anteriores resoluciones, debemos de aplicarnos y ajustarnos a la 3461 del 2025. ¿Cuál es este ámbito de aplicación? ¿A quién les aplica? La conformación del comité de convivencia aplica a todos los empleadores, empresas públicas o privadas, contratantes, contratistas, trabajadores dependientes e independientes, estudiantes y a las entidades administradoras de riesgos laborales en lo de su competencia. Entonces, aquí que vamos a tener en cuenta que para las estaciones de servicio nos aplica a todas en general. Entonces, ahí es donde entramos a revisar que nos pregunten al Fondo Soldicom como asesoría, ¿nos aplica comité de convivencia? Sí, claro, nos aplica y debemos hacer la conformación como les voy a explicar a continuación. La conformación del comité de convivencia laboral está compuesto por representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Tenemos en cuenta que según el tamaño de la empresa, así vamos a tener la representación. Entonces, tenemos que las empresas que tengan menos de 5 trabajadores, de 1 a 5 trabajadores, se debe tener una representación por trabajador, una representación por empleador. Las empresas de 5 a 20 trabajadores, un trabajador con su suplente, una representación por trabajador con su suplente y una representación de empleador con su suplente. Y las empresas que tienen mayor o igual de 20 trabajadores, vamos a tener 2 representaciones por trabajadores, 2 por empleador con sus respectivos suplentes. Así va a ser la conformación según el tamaño de su empresa y así va a ser la representación.
¿Qué debemos hacer con esa conformación? Igual se debe hacer una convocatoria, se debe hacer una postulación y se debe de hacer una selección de esos trabajadores por parte de sus empleados. Entonces es importante que tengamos en cuenta que cuando nos va a aplicar la representación según el número de trabajadores que yo tenga en mi estación de servicio o en mi organización. ¿Qué debemos de tener en cuenta para el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral? Debemos de tener en cuenta que deben de contar con un reglamento interno que determine protocolos de funcionamiento, confidencialidad de los procedimientos y un mecanismo de atención y documentación de casos. Entonces, ya después de que tengamos ese comité conformado, vamos a tener en cuenta que con estos documentos que les acabo de mencionar, ustedes van a tener ese reglamento y funcionamiento del comité de convivencia. ¿Cuánto es el periodo de vigencia de ese comité? Igual de 2 años contados desde la comunicación formal de elección y designación de sus integrantes. En caso de retiro, un integrante principal puede asumir el suplente sin necesidad de nuevas elecciones. Esa es una ventaja que tenemos ahorita con esa resolución y pues que no vayamos a confundir y no tener que realizar nuevamente el proceso de una postulación, de una elección, sino que como tenemos el suplente puede asumir ese cargo o esa posición para no volver a realizar una nueva elección. Estas funciones del comité de convivencia que debemos tener en cuenta que son ya muy específicas en cuanto al tema de la resolución. ¿Por qué las ponemos así tal cual? Porque es importante que ustedes la tengan en cuenta porque tienen unos tiempos para poder establecer, para poder tener su soporte, poder hacer un reporte y en caso tal de que algún ente de control no lo requiera, a la empresa, a la estación de servicio, ustedes sepan cuál es esa periodicidad, cuál es ese cumplimiento, cuál es el tiempo que ustedes tienen que cumplir con la misma. Entonces, una de las funciones del comité es recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral. ¿Cuánto es ese tiempo para que le reciban y le den trámite a esa queja presentada? Son 5 días calendario. Deben de examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la entidad pública o empresa privada. Tienen 5 días calendario el comité para emplear el término por 10 días calendario más, previa justificación escrita. En todo caso, el término máximo no podrá superar los 15 días calendario. Deben escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieran lugar a la queja. Tienen 5 días calendarios para hacer ese proceso de escuchar las partes involucradas. Deben adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias y formular un plan de mejora concertando entre las partes para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. ¿Cuál es ese plazo o ese tiempo? Tienen entre 5 días calendario. Después de escuchar a las partes de manera individual, el comité podrá ampliar el término por 10 días calendario con una justificación previa por escrito. En todo caso, el término no puede superar los 15 días calendario. Deben hacer un seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. Debe ser de manera mensual. En aquellos casos que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación o a las personerías distritales y municipales de acuerdo con la circunscripción territorial. Tratándose del sector público, en el sector privado el Comité de Convivencia Laboral informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y a la trabajadora o el trabajador pueda presentar la queja ante el inspector de trabajo o demanda ante el juez competente. ¿Qué deben de hacer en el tiempo? La revisión deberá realizarse máximo a los 15 días calendario una vez verifique el incumplimiento. En este caso, como las estaciones de servicio pues es una empresa
del sector privado, el Comité de Convivencia Laboral informará a la alta dirección de la empresa y cerrará el caso al trabajador o a la trabajadora puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demanda ante el juez competente. Deben de presentar a la alta dirección de la entidad pública o de la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral con copia al trabajador. Debe ser entre 5 y máximo 10 días calendario. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia Laboral a las dependencias de gestión de talento humano y seguridad y salud en el trabajo de las empresas e instituciones públicas y privadas de manera mensual. Elaborar un informe trimestral y un informe anual sobre la gestión del Comité de Convivencia Laboral que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada. Como dice, debe ser trimestral y anual. Y ya por último deben presentar un informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia y los informes requeridos por los organismos de control debe ser de manera anual. ¿Qué debemos de tener en cuenta aquí? Que ya las funciones aumentaron un poco más a lo que se venía manejando anteriormente. Por eso, la tarea es que tengamos en cuenta, y muy importante, las empresas y las estaciones de servicio, que cumplamos con esos plazos que nos está otorgando la resolución para no acarrear sanciones o no tener repercusiones por el incumplimiento a los mismos. Tenemos unas responsabilidades tanto del empleador como del ARL. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Esas responsabilidades del empleador o de ustedes como estación de servicio es establecer políticas internas contra acoso laboral, proporcionar los recursos físicos y tiempos para el funcionamiento del comité. Recuerden que esos tiempos y recursos físicos los debe de otorgar el empleador o la empresa o la estación de servicio para que dentro de su jornada laboral el comité se pueda reunir, pueda realizar sus funciones, sus obligaciones en cuanto al funcionamiento del mismo. Deben asegurar canales de atención y soporte de crisis. Recuerden que también la ARL les brinda un contacto, un canal de atención 24/7 en el momento de que requieran un apoyo psicológico. Entonces es importante que se establezca esa comunicación con la ARL para que asimismo ustedes puedan contar con ese apoyo y puedan tener la información de primera mano. La ARL tiene como responsabilidad brindar asesoría técnica y capacitación, promover la salud mental y prevención de violencia, apoyar emocionalmente en situación de crisis, reportar mensualmente al Ministerio de Trabajo acciones realizadas, con base a la empresa o la organización. Tenemos una operatividad, anteriormente le hablaba de unas reuniones ordinarias y unas extraordinarias. Las ordinarias deben de hacerse de manera mensual para el desarrollo de actividades administrativas como la elaboración de informes, seguimientos a los compromisos establecidos por las partes involucradas en los casos y formulación de las recomendaciones al área de talento humano y seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que esas reuniones sesionarán con la mitad más uno de sus integrantes en dado caso que no se pueda completar el quórum o la totalidad de su conformación. Las extraordinarias, el comité se reunirá extraordinariamente cada vez que se reciba una queja de acoso laboral para adelantar el procedimiento preventivo y esas reuniones, como les decía anteriormente, igual deben de ser sesionarán con la mitad más uno de sus integrantes y pues en este caso cumpliendo con los plazos establecidos dentro de las responsabilidades. Ya para terminar, quiero compartirles para que ustedes tengan en cuenta las sanciones, o sea, que ustedes sean conscientes que en el momento de que ustedes no cumplan con esa conformación, con esa designación, con lo que les acabo de compartir, todo lo que yo les acabo de hablar tiene una normatividad legal vigente. Entonces, el no conformar el comité cuando la ley lo exige, no desarrollar reuniones periódicas con actas debidamente documentadas, no garantizar el tiempo y recursos necesarios para que el comité funcione, no capacitar a los integrantes según la normatividad, no contar con procedimientos documentados y actualizados como lo son las actas, los reglamentos, las políticas,
No atender las auditorías o requerimientos del Ministerio de Trabajo de la ARL. Todos estos aspectos son verificados durante inspecciones laborales y pueden dar lugar a sanciones si se encuentran incumplidos, o sea, si así lo requiere el ente de control. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Que la normatividad remite al tratamiento sancionatorio de las mismas reglas del decreto 1295, de la ley 1562, del decreto 1072, que rigen el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esto significa que el incumplimiento del Comité de Convivencia Laboral también puede dar lugar a multas administrativas, medidas temporales y sanciones por parte de las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo. Aunque la resolución 3461 no establece multas específicas por sí misma, la falta de conformación, documentación, como lo son actas, informes, falta de funciones o procedimientos internos adecuados puede traducirse en multas del ministerio dentro del marco del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tener en cuenta esas sanciones o esos incumplimientos según normatividad legal vigente para que por favor ustedes como estación de servicio lo tengan muy en cuenta y no vayamos a acarrear ninguna de las ya mencionadas. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.